Muy bien, ahora nos vamos a preparar para recibir la palabra de Dios. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2. Tercera epístola del apóstol Juan. Capítulo 1, versículo 2 dice de la siguiente manera: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por la bendición que hay en tu palabra, Señor. Ayúdanos para que podamos recibirla en esta hora, sacar buen provecho de la misma, ser bendecidos como tú quieres, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre Santo, que podamos ponerla por obra para que la bendición venga a nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Abre sus corazones, Señor, para que tú ministres, que tu espíritu penetre lo más profundo de sus corazones, Señor, y les dejes verdades que queden grabadas en sus vidas, Señor, y que sean de bendición para ellos y para su familia. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. El tema del día de hoy es la prosperidad de los hijos de Dios. Algunas veces creemos que los creyentes únicamente somos llamados a ser bendecidos espiritualmente. Pero este pasaje es muy significativo por cuanto nos habla de la integridad de la bendición de Dios. Dios quiere una bendición integral, completa, tanto en lo espiritual como en lo material. Y eso es lo que dice este pasaje: que seas bendecido tanto en lo material como en lo espiritual. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque mientras nosotros vivíamos fuera de la comunión con Dios, nuestra vida, nuestros propósitos, nuestros anhelos giraban únicamente en torno a lo material, porque eso es lo que habíamos recibido y eso es lo que habíamos sido enseñados. Pero cuando venimos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos en nuestro corazón y Él se hizo nuestro Salvador, entramos en una nueva dimensión de valores y entonces empezamos a ver el valor de la vida espiritual, y entonces el cristiano empieza a cambiar su conducta porque empieza a darle más importancia a los valores espirituales que a los valores materiales. Dios se preocupa en su palabra de hablarnos y hacernos entender qué es lo primero, cuál debe ser nuestra prioridad. Y Dios nos dice que le debemos de dar mayor importancia a los valores del reino de Dios, sin que Él deje de darnos lo que necesitamos materialmente en este mundo. Esto está en Mateo 6:33, pero lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. O sea, aquí está claro que Dios quiere que primero nosotros nos dediquemos a obedecerle a Él, a hacer su voluntad, y Él se va a encargar de que no nos falte nada de lo material. Por eso los creyentes nos esforzamos primero por agradar a Dios, y Él nos da fuerza, nos da sabiduría y nos da gracia para que seamos prosperados materialmente. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que los creyentes vivamos una vida digna en este mundo. Es el propósito de Dios, que el creyente no ande con dolores de cabeza, con deudas, con problemas económicos. Dios quiere que el creyente no sufra con esas situaciones materiales, sino que dependa de Dios, para que Dios le provea y para que Dios se glorifique en la vida del cristiano. Por eso Dios nos pide que primero veamos la importancia
de las cosas espirituales y que le demos el valor a la vida espiritual, porque Él se va a encargar de proveernos o de darnos las condiciones para que lo material no nos haga falta. O sea que nosotros como creyentes, por un lado, estamos sujetos a la vida material, económicamente hablando, en este mundo. Estamos sujetos a las normas, a las leyes de este mundo. Por ejemplo, en el mundo tú recibes un sueldo si trabajas, si no trabajas no recibes. O sea, esa es una de las condiciones de la vida material y muchas otras leyes a las que estamos sujetos y por las que tenemos que vivir. Pero nosotros como creyentes, al mismo tiempo, cuando recibimos a Cristo, entramos en la economía de Dios. O sea que nosotros nos movemos entre dos economías: la economía del mundo con sus leyes, con su sistema, y la economía de Dios con sus valores y con sus principios que tenemos que practicar ya como hijos de Dios. Porque no es asunto de que querramos o no querramos. Ya como hijos de Dios, de hecho entramos en la economía de Dios y tenemos que entender sus valores, sus principios, para ponerlos por obra en nuestras vidas y para recibir, obviamente, la bendición de Dios. Si nosotros cumplimos honestamente con las leyes de este mundo y al mismo tiempo cumplimos fielmente con las leyes de la economía de Dios, nuestra vida y todo lo que hagamos será prosperado. Estoy hablando de una prosperidad espiritual y una prosperidad económica o material. Cuando Dios le habló a Josué, le dijo lo que tenía que hacer para ser bendecido. En Josué 1:7 le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, lo único que tienes que hacer es ser obediente, esforzarte por ser obediente a lo que Dios manda. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces Dios quiere bendecirnos en todo. Dios no se complace en bendecirnos solo en un área de nuestra vida y dejarnos débiles en la otra. Por ejemplo, un creyente no puede decir: miren, yo estoy bendecido de Dios, siento la presencia de Dios, Dios es fiel conmigo, pero tengo un montón de deudas, pero me pasa esto, me pasa el otro y no tengo paz en lo económico. Eso es una contradicción. Dios quiere bendecirnos integralmente. Cuando dice: yo quiero que seas prosperado, así como prospera tu alma, yo quiero que seas prosperado en lo material, así como prosperas espiritualmente. Entonces veamos en primer lugar, la prosperidad espiritual trae consigo prosperidad material. La prosperidad espiritual trae consigo prosperidad material. Cuando un creyente se esfuerza primero por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, Dios le da gracia, le da sabiduría, le da inteligencia, le da gracia con los hombres para prosperar en su trabajo, en su negocio, donde quiera que sea. El creyente está llamado a prosperar. Aún en el trabajo y en los lugares donde Dios nos tiene, los creyentes, a través de nuestra comunión con Dios, estamos llamados a progresar, a prosperar, ya sea en ese mismo trabajo o que de ese trabajo Dios nos lleve a algo mejor. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios espera y eso es lo que Dios promete. Sin embargo, la prosperidad económica o material en la vida espiritual o en la economía de Dios no es lo más importante. Eso es algo que el creyente debe tener claro en su corazón. Su meta no debe ser prosperar en lo económico. Su meta no debe ser únicamente llegar a tener un buen sueldo, un buen trabajo y esforzarse para ello. Eso está bien que lo desee, pero lo más importante debe ser amar a Dios sobre todas las cosas, hacer su voluntad, servirle de todo corazón. Y después de eso, Él sabe que una persona
Un creyente, una creyente fiel sabe que Dios lo va a respaldar, que Dios no lo va a dejar. Porque si nosotros queremos agradar a Dios, lo que más nos interesa y en lo que más nos esforzamos es porque Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida y que cumpla sus propósitos para la humanidad. Queremos ser instrumentos para que Dios bendiga a este mundo. Queremos ser instrumentos para que Dios sea conocido. Pero Dios quiere que esas personas que van a dar testimonio de Él vivan dignamente, vivan bien pues, tengan una vida decente, una vida sin mayores problemas y preocupaciones que les permita dar testimonio precisamente de la bendición de Dios en sus vidas. Los creyentes estamos llamados a ser prosperados materialmente, pero esa prosperidad viene como resultado de una vida de obediencia. La prosperidad en el mundo puede venir por muchas cosas, la prosperidad económica en el mundo puede venir por muchas razones, pero en un creyente la prosperidad económica o material va a venir como producto de la obediencia, no como producto de que sea eso lo más importante para él o para ella, porque lo más importante para el Hijo de Dios es agradar a Dios, es hacer su voluntad, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. En 2 Crónicas, capítulo 31, versículos 20 al 21 dice: de esta manera hizo Ezequías en toda Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. O sea, que primero vino la obediencia, primero vino el poner por obra lo que Dios establece, y como resultado de ello fue prosperado. La Biblia siempre nos habla de que la prosperidad del cristiano va precedida de la obediencia espiritual. La meta mayor, el más grande anhelo de un hijo de Dios, entonces no es enriquecerse en este mundo. Ese no es el sentido ni el propósito de Dios. Que uno tenga como anhelo llegar a ser una persona rica o poderosa, sino el mayor anhelo de un creyente debe ser vivir en obediencia, vivir lo suficientemente para agradar a Dios, para poder heredar el reino de los cielos. Porque el creyente ha comprendido que lo material, que la riqueza de este mundo es temporal, se acaba, ni lo va a llevar a ningún lado. Cuando una persona se muere, no se puede llevar el dinero, las riquezas, nada de lo que tiene se puede llevar. Se acabó absolutamente todo, se acabó cuando la persona muere. Pero cuando una persona ha hecho tesoros en el cielo, ha crecido en la fe y en la comunión con Dios, cuando esa persona muere, seguirá viviendo y seguirá disfrutando de la comunión con Dios y a la espera de la vida eterna. Por lo tanto, es Dios el que da como recompensa la bendición material cuando nosotros somos fieles en la comunión con Dios. Cuando Dios llamó a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, Salomón dice que no pidió riquezas, no pidió bienes materiales, sino que pidió sabiduría de Dios para gobernar al pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Al ver la actitud de Salomón, que no tenía como prioridad las riquezas de este mundo, sino la sabiduría de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios le dio la sabiduría, pero además lo llenó de riquezas. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este es un ejemplo clarísimo. Salomón es un ejemplo clarísimo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Si tu prioridad son las riquezas, bueno, esas mira cómo las consigues. No cuentas conmigo. Pero si tu prioridad es obedecerme y tener mi sabiduría, yo te voy a dar sabiduría, pero además te voy a dar riquezas. Primera Reyes capítulo 3 versículo 11 dice: y le dijo Dios:
porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Eso nos evidencia entonces el propósito de Dios. Si tú tienes en tu corazón tus prioridades bien establecidas, Dios te va a bendecir integralmente. Te va a pedir todo lo que le pidas espiritualmente. Y de pilón, como dicen los mexicanos, te va a dar bienestar material, te va a dar estabilidad, te va a dar prosperidad económica. Es promesa de Dios. Y Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Dios nos prospera materialmente, pero antes Él quiere ver la obediencia y el temor de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice Salmos 112, versículos del 1 al 3. Dice: el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eso es lo primero. El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, o sea, es obediente a los mandamientos de Dios. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Sus hijos pues serán poderosos en la tierra, o sea, estarán bien en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, riquezas materiales, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Es promesa de Dios. Pero como siempre la prosperidad espiritual del creyente precede o es primero a la prosperidad económica. Jamás la prosperidad material, la prosperidad de una persona que no conoce a Dios o de alguien que por habilidades personales consigue dinero y tiene prosperidad económica, eso no es garantía de felicidad, eso no es garantía de bienestar, eso no es garantía de que la persona está totalmente realizada. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta en las noticias en qué condiciones viven muchos ricos? ¿En qué condiciones de falta de paz y de tranquilidad viven? ¿Cómo es su vida que no es placentera a pesar de todo el dinero que tienen? Porque su vida está basada en lo material y no hay en su corazón el deseo de agradar a Dios. O sea que en la economía del mundo, la prosperidad o la riqueza material no se traduce en prosperidad espiritual, pero en la economía de Dios, el bienestar espiritual se traduce en bienestar económico. Yo le puedo decir a usted que en esta iglesia he visto familias que han sido fieles a Dios. Y he visto cómo Dios los ha bendecido y los ha prosperado, les ha dado una vida digna, un trabajo digno, un lugar decente donde vivir. Y no solo eso, he visto cómo sus hijos prosperan. Porque la bendición de Dios no es solo para los padres, sino es para los hijos. Pero la obediencia no empieza en los hijos, la obediencia empieza en los padres. ¿Aló? La obediencia empieza en los padres y los hijos cosechan la obediencia de los padres. Los hijos, los padres que se dan cuenta que serle fiel a Dios produce. Los padres que se dan cuenta que serle fiel a Dios les trae bien, le enseñan a sus hijos y le transmiten a los hijos la bendición, la misma bendición que ellos están recibiendo. Y no solo son bendecidos porque los padres les dan, sino que son bendecidos cuando se empiezan a desarrollar individualmente. Porque usted se ha dado cuenta, los que tienen padres jóvenes se han dado cuenta que hay un momento en que los hijos dicen: yo quiero tener mi propio dinero. Dice: te voy a dar para esto, mi hijo, yo te compro. No, yo quiero trabajar, yo quiero ganar mi propio dinero. Pero cuando los hijos han sido enseñados
por los padres y los hijos han sido obedientes, esa bendición se traduce de una manera tremenda en los hijos. Y pues a veces los hijos terminan ganando más que uno, pero para uno de padres es una bendición. Para nosotros eso no es pérdida, es bendición. Cuando uno ve cómo Dios bendice y multiplica en nuestros hijos lo que nos ha bendecido a nosotros. Por eso la iglesia se esfuerza por enseñarle los diezmos a los niños. Hoy mismo, este día, sin ponernos de acuerdo, los niños están aprendiendo los diezmos en sus clases infantiles, pero son los padres únicamente, con su ejemplo y su testimonio, los que le deben enseñar a los hijos a serle fieles a Dios. La prosperidad material en un creyente, pues, equivale a vivir, no es necesariamente ser rico, no es necesariamente ser millonario, porque se podrá decir un creyente, si la Biblia dice que los creyentes vamos a ser enriquecidos y prosperados, ¿por qué no somos ricos? ¿Por qué no somos millonarios? Vamos a ir hablando poco a poco. Esto tiene una explicación. Amén. Porque Dios no le va a dar dinero en abundancia a alguien que no sabe usarlo. ¿Aló? Porque en el reino de Dios la economía no se desperdicia. En el reino de Dios ni un centavo se desperdicia. Todo se usa con sabiduría y con dirección. Por lo tanto, debemos saber que para que Dios nos bendiga debemos estar preparados. Pero Dios quiere que tengamos lo necesario. Dios quiere que tengamos lo suficiente. Y Dios quiere que tengamos aún más de lo suficiente. ¿Para qué? Para que seamos generosos, dice la Biblia. La Biblia es clara. La palabra de Dios nos enseña por todos lados que Dios nos bendice para bendecir. Dios nos bendice para ser de bendición. Si Dios te prospera, Dios te bendice, llena tus requisitos necesarios, cumple con tu fidelidad en la iglesia y Dios te sigue dando, es porque Dios te está hablando para que seas generoso, para que vayas más allá, para que empieces a ver a qué necesitado puedes ayudar. Porque Dios quiere bendecir a los pobres y a los necesitados y lo va a hacer a través de sus hijos obedientes. Dios nos va a usar a nosotros para que seamos de bendición. Este país es un ejemplo de esa prosperidad y de esa bendición de Dios a los obedientes. Este país tiene recursos y tiene medios poderosos porque ha sido un país que ha sido agradecido con Dios y ha bendecido a otras naciones y a otros países. Los cristianos en este país han sentado precedente de compasión para los necesitados. Los mejores hospitales de este país son hospitales cristianos fundados por hijos de Dios que querían bendecir a los necesitados. Sino el Hog es un hospital cristiano, uno de los mejores hospitales de este país. Es un hospital cristiano establecido por creyentes. Y así podríamos hablar de muchas otras instituciones y medios que Dios ha levantado en este país, producto de cristianos que han sido bendecidos y prosperados por Dios. Por eso, porque somos bendecidos de Dios, es que nosotros honramos a Dios con nuestros bienes. Por eso es que tratamos nosotros de serle fiel a Dios, porque hemos visto la bendición de Dios en nuestras vidas. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice en la Nueva Versión Internacional: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Fíjese qué promesa más grande la que Dios nos hace. A los judíos les habla así porque ellos vivían de la agricultura y de los olivos y de los lagares y todo eso. Pero a nosotros la promesa quiere decir que Dios va a bendecir nuestro trabajo, la obra de nuestras manos, nuestro negocio, lo que emprendamos, todo lo que hagamos va a ser bendecido por Dios. Dios es fiel, pero los cristianos tenemos que ser generosos. Les voy a dar un comercial. En el Hog, si usted no tiene nada de dinero, lo único que tiene que hacer es hacerlo constar y lo pueden operar y todo sin cobrarle ni un centavo. Esa es la generosidad.
de los hijos de Dios. Pero si usted tiene dinero, se lo van a sacar. Porque para poder operar a los que no tienen, le tienen que sacar a los que tienen. Es lógico, ¿no? Bueno, ese es comercial. En segundo lugar, creerle a Dios y serle fiel, y la prosperidad vendrá a tu vida. Creerle a Dios y serle fiel, y la prosperidad vendrá a tu vida. Atrévete a creerle a Dios. Dios mismo nos dice: atrévanse a creerme, sean fieles con sus diezmos, atrévanse y verán, si no, yo abro las ventanas de los cielos y traeré bendiciones hasta que sobreabunde. La prosperidad, tanto espiritual como material, viene de Dios. Y si no hemos sido bendecidos materialmente, si todavía estamos endeudados y con problemas económicos, es porque algo nos ha faltado en la obediencia. Tenemos que aceptarlo. No es porque Dios no cumpla, no es porque Dios no sea fiel, es porque hay una ecuación en las cosas de Dios, que lo segundo se cumple si se hace lo primero, y lo primero es la obediencia, y como resultado de la obediencia, la prosperidad. Pero si no hay obediencia, no hay prosperidad. Es sencillo. El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra generosamente cosechará generosamente. Entonces, si nosotros entendemos la economía de Dios, podemos llegar a otro nivel. Dios quiere bendecirnos, y entre más nosotros bendigamos con lo que Dios nos bendice, más Dios nos bendice. Dios es fiel, su palabra se cumpla, pero tenemos que atrevernos, tenemos que creerle, tenemos que ser fiel, ejercitar nuestra fe, porque de otra manera la bendición no vendrá a nuestra vida, aunque seamos cristianos y aunque seamos hijos de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. Es claro el pasaje que dice, que leímos al principio, que dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Uno se pregunta: ¿y por qué aquí Dios no me prospera? Algo está pasando. Y lo que tenemos que hacer es reflexionar y comprometernos a serle fiel a Dios. Todos los cristianos tienen que llegar momentos en nuestra vida de profunda reflexión y de compromiso con Dios. Señor, no me he atrevido, no lo he podido, no he logrado, me da miedo, me da temor, pero ahora en el nombre de Jesús yo quiero conocerte, yo quiero conocer la vida cristiana, yo quiero disfrutar la vida cristiana, yo quiero sumergirme, Señor, en ello, y para ello me comprometo a serte fiel. Y el creyente se esfuerza y pone todo su corazón, y Dios empieza a derramar sus ricas y abundantes bendiciones. Dios es fiel. Dios nos da cosas que ni aún nosotros nos imaginamos o esperábamos, porque Dios es mayor en compensación, en recompensa de lo que nosotros podemos esperar. Dios quiere bendecirte y prosperarte en todo lo que hagas. Y por eso dice en el Salmo 1, del 1 al 3, dice: qué alegría, versión Nueva Traducción Viviente, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. O sea, ya dejaron el mundo, pues. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Sino que aman su palabra, la obedecen y la ponen por práctica. Número 3, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Eso es lo que Dios quiere. Cuando uno lee este pasaje del Salmo 1, debe uno decir: bueno, entonces estoy llamado a ser prosperado. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa si tengo todas las de ganar? Miren, hay árboles a la orilla de ríos y a la orilla de lagos que da gusto. En Michoacán, ¿cómo se llama el agua ese de Camécuaro? Michoacán tiene un nombre raros.
Paracuntirimícuaro, algo así. Camécuaro. Es un lago precioso con unas aguas riquísimas y árboles que todavía entran al agua y tienen sus raíces. Una belleza. Eso es lo que Dios quiere. Que seas un árbol frondoso, fructífero, verde y hermoso en todo tiempo. Porque hay árboles, hermanos, aquí en California, que hay fechas donde se desaparecen las flores y se desaparecen las hojas. Y uno dice, este chiribisco que hace aquí, ¿verdad? Pero no, el creyente es como un árbol frondoso junto a la orilla de un río, que sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Vemos en la Biblia entonces, cuando vemos la Biblia, vemos que todo, cuando habla de prosperidad, siempre esa prosperidad está condicionada al temor de Dios, a la obediencia a Dios, al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Está condicionada pues a nuestro testimonio de fe. En la medida de nuestro crecimiento espiritual vendrá nuestro crecimiento material. A mí familia de mi esposa, que no es creyente, nos ha dicho, ustedes dicen que no tienen dinero y si tienen, andan viajando para aquí, para allá, tienen esto, tienen el otro, y ni modo, nosotros llevamos vida de ricos. ¿Cuántos dicen amén? Y no es porque nos sobra el dinero, nos sobra la bendición de Dios. Nos sobra la bendición de Dios. Dios es fiel, nos tiende la mano, nos abre puertas. A los hijos de Dios, ustedes son testigos, ustedes, de cómo Dios les ha abierto puertas que estaban cerradas. Cómo Dios les ha dado gracia en los trabajos y con los patrones. Cómo Dios los ha bendecido y cómo Dios los ha prosperado. Porque Dios es fiel. Aquí no es asunto que esto es para uno, es para todos los que son fieles. Dios quiere bendecirnos. Y cuando somos fieles, somos prosperados, nuestras vidas se convierten en ejemplo y testimonio de la bendición de Dios. Pero Dios no puede bendecir al que no tiene una absoluta fidelidad. No nos engañemos, Dios no puede bendecir nuestras contradicciones. Por ejemplo, hay cristianos que son fieles en sus diezmos, pero no son fieles en otros aspectos de la vida cristiana. Y la bendición de los diezmos no va a sustituir la bendición de la fidelidad en todos los aspectos. O a la inversa, personas que tratan de ser fieles a Dios, pero no son fieles en sus diezmos. La bendición, la prosperidad y la bendición en los otros aspectos no les alcanza para cubrir la bendición que trae el serle fiel a Dios en nuestros diezmos. Ser obediente y fiel a Dios no es algo rápido ni es algo fácil. Serle fiel y obediente a Dios ni es fácil ni es rápido. Todos deberíamos decir amén. O de usted, el día que aceptó a Cristo, y después de que aceptó a Cristo, se va con la hermana. Ahí, hermana, ¿dónde pago mis diezmos? No, se va a la clase, le enseñan de los diezmos, va a la célula, escucha de los diezmos, viene aquí, escucha de los diezmos, y aquí nada, todavía está frío eso, congelado, hasta que Dios empieza a tratar y a bendecirlo espiritualmente, y usted dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? Si Dios me está bendiciendo. Para mí también es la bendición material. Yo tengo que dar para que Dios me siga bendiciendo. Y entonces empezamos a recibir. Pero es un proceso. No es fácil. Pero cuando al fin nos comprometemos con Dios a serle fiel, vemos cómo la bendición de Dios viene a nuestras vidas. Entonces, la prosperidad económica o material tampoco es inmediata. No, hombre, te aceptaste a Cristo, olvídate, ahorita ya se van a acabar tus deudas. Como dijo una hermana, se me desaparecieron las deudas y me apareció dinero en mi cuenta. No. No es asunto de cosas mágicas ni de cosas que aparezcan de repente. Es producto de un proceso intencionado de obediencia y bendición, que va creciendo y se va desarrollando en la medida de tu obediencia.
Porque la prosperidad material o económica viene por partes. Y déjenme explicarles, porque primero Dios obra en nosotros de una manera para luego llevarnos al siguiente paso y llevarnos al siguiente paso. Lo primero que Dios nos enseña a los creyentes es a vivir contento con lo que tenemos ahora. Lo primero que Dios nos enseña es a vivir contentos con lo que tenemos ahora. Mire, la gente es protestona, por todo protesta. No quieren al jefe, es injusto lo que le pagan, lo explotan y empiezan a quejarse y a trabajar de mala manera. Y entonces su vida es una vida de quejas, una vida de sinsabores y de insatisfacción. Pero lo primero que Dios nos enseña es a vivir contentos con lo que tenemos. Cuando hay contentamiento en nuestro corazón, aceptamos lo que Dios nos da, entramos al primer nivel de la prosperidad. Luego, Dios nos enseña a evitar las deudas y los gastos innecesarios. ¿Aló? No. It's not enough. No. Dios nos enseña a evitar las deudas innecesarias y los gastos innecesarios superfluos. Venimos de un mundo de vanidades. Vivimos de un mundo donde las prioridades están de cabeza, donde la gente vende un terreno para celebrar unos 15 años del hijo. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Donde la gente se endeuda por hacer gastos innecesarios. Esa es la condición del mundo en el que venimos. Entonces Dios nos enseña a evitar las deudas innecesarias y los gastos superfluos o innecesarios. Eso es lo que el cristiano debe aprender, porque venimos de un mundo donde no nos han enseñado, donde creemos que tener dinero, tener carro es lo mejor, ¿verdad? Como les decía en la mañana, si yo quisiera podría comprar un BMW o un Mercedes-Benz, pues, o cuando menos un Volvo, ¿verdad? Pero entonces yo viviría endeudado, viviría con preocupación, preocupado, y cuando se arruina el carro, afligido, porque los repuestos de esos carros son carísimos. Y entonces mi vida no va a ser una vida de satisfacción. Pero si me conformo con andar con el Fiat, lo mismo hace el Fiat que el BMW. Me lleva a la iglesia, me lleva a otros lados, y soy feliz cuando voy con mi esposa en la célula. Nos vamos en el Fiat por el parqueo. Hallamos parqueo más rápido que ustedes, porque cumple su función. Pero si nosotros queremos aparentar, ay, es que mi tío compró, ay, es que fulano me dijo, ay, es que el vendedor si usted va a ir a un dealer y se va sin orar con un vendedor, se lo va a comer. Se lo come el vendedor, y después que se lo come el vendedor, lo meten en una oficinita. Lo meten en una oficinita donde está el financiero, y le empieza a hacer los papeles. Y usted dice, ya estuvo. No, ahí lo siguen cocinando. Le dicen, necesita garantía para esto, necesita esto por aquí, necesita esto por allá, necesita garantía para que y si el carro se le queda, le damos grúa. Y usted dice, carro nuevo, ¿para qué necesita grúa? Pero como estamos emocionados, como estamos sin la bendición de Dios, ahí nos cocinan, ahí nos meten lo que no necesitamos o más caro de lo que necesitamos. ¿Aló, hermanos? Yo sé que alguna vez ha pasado por ahí. Sí, no, es que mi hija, yo no quiero un Tacoma, yo necesito una Ford 150. Yo necesito una Chevrolet Silverado, por lo menos. No, mi amor, ahora ya podemos comprar la Cybertruck. Iba a decir Cybertron, pero no, es Cybertruck. Y queremos aparentar. Dios nos enseña a dejar la vanidad,
a vivir con lo necesario. Bien, pero con lo necesario. Dios tampoco quiere que andemos en un carro que se ande quedando en cada esquina. No, 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 no. No ese es el propósito de Dios. Porque también he visto hermanos que vienen a la iglesia en un carro y le digo, hermano, ¿qué pasó con su carro? Está en el taller. Ah, vaya. Y luego a las 2, 3 semanas, hermano, ¿y su carro? Volvió a irse al taller. Yo digo, no, no, eso no es lo que Dios quiere. Usted anda mal también. Anda mal por vanidad o anda mal porque no es fiel con Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere que vivamos una vida ostentosa. Dios quiere que vivamos una vida digna como hijos de Dios, que no nos falte nada, que podamos glorificar a Dios con lo que somos y con lo que tenemos. El otro paso que Dios nos enseña, después de ayudarnos a evitar las deudas innecesarias y los gastos innecesarios, es que nos enseña a ahorrar y a hacer buen uso del dinero. Dios nos enseña a ahorrar. Ah, me gustó ese amén. Ese amén sí me gustó. Hermanos, el ahorro es una bendición. Pero ¿cómo ahorrar usted si no? Solo recibe el sueldo, ya tiene que pagar lo que debe y volverse a endeudar y comprar lo que le venden o lo que le vendió la vendedora que llega a la oficina. De esas vendedoras que llegan a ofrecer pulseras, alhajas y cosas. Y ahí están las hermanas, ay, qué bonito, pero no tengo dinero. No tiene que pagarme, no tenga pena, no se preocupe. Me lo paga dentro de un mes, dentro de 2 meses, como usted pueda. Ay, de veras, sí, y ahí viene la hermana. Con su deuda colgando. Y las cosas se las tiene que quitar porque le quitan el sueño. Y después a los 3 meses se da cuenta que no era oro. Dios nos enseña a ahorrar. Es una necesidad. Pero el que gasta mucho no puede ahorrar. No puede ahorrar. Pero el que tiene sabiduría, aunque sea poco, empieza a ahorrar. Aprende a ahorrar. Ahorrar es una tremenda bendición. A mí mi esposa me enseñó a ahorrar. Me dijo, ¿sabes qué? Debemos ahorrar, aunque sea 10 quetzales al mes, como $1 o $2 al mes, pero debemos ahorrar. Agarrar el hábito del ahorro. Ahora le aprendí también que ahora yo ahorro más que no, ahorramos igual. Pero es una necesidad y Dios nos enseña a ahorrar y a hacer buen uso del dinero. Porque el creyente es un mayordomo de lo que recibe de Dios y no puede desperdiciar. Lo he dicho y lo repito. Si usted manda dinero a México, a El Salvador, a Centroamérica o cualquier país de América del Sur, averigüen qué lo gastan. Porque si su dinero va a caer a un borrachito o a un drogadicto, usted es responsable, si lo sabe. Ay, es que mi mamá, ¿qué por eso? Tenga cuidado, su mamá es muy buena, demasiado buena, que el hijo vago le saca la plata. ¿Aló? Había un hermano aquí en la iglesia que mandaba su dinerito para El Salvador, para su casita, para su casita, para su casita. Cuando llegó al Salvador, al fin pudo llegar al Salvador, la casita ya era del hermano. Así de sencillo, tuvo que poner abogado y hacer un tremendo lío, porque no saben a quién le están mandando. Ay, es que yo tengo necesidad. Mira que por favor, mira aquí, mira allá. Y le cuentan un montón de cuentos y la persona se queda sin dinero aquí por mandar dinero para allá. No, eso no es sabiduría. Debemos saber en qué empleamos nuestro dinero porque somos hijos de Dios. Y no podemos alimentar vicios ni desperdiciar el dinero que viene como bendición de Dios a nuestras vidas. Dios quiere bendecirte. Y después de enseñarnos a ahorrar y a hacer buen uso del dinero, entonces nos enseña a diezmar, a ser fieles con nuestro compromiso con Dios. Dios me está bendiciendo. Yo soy parte de la bendición. Yo tengo que bendecir la obra.
yo tengo que ser parte de esa bendición. Y entonces nos comprometemos y empezamos a diezmar. Y conforme empezamos a diezmar y a dar nuestras ofrendas y nuestras promesas, entonces Dios nos multiplica. Dice la Biblia que después de que somos fieles con los diezmos, vemos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras finanzas. Vemos cómo Dios multiplica nuestros ingresos. Y entonces empezamos a entrar a la dimensión de la generosidad. Entonces vamos más allá de nuestros diezmos y empezamos a ver a quién ayudamos. Si ayudamos a los necesitados. El creyente debe ser generoso. Dios no bendijo a Abraham simplemente por bendecirlo y engordarlo y empacharlo de riqueza. Dios bendijo a Abraham y le dijo claramente: y serás bendición. Tú tienes como cristiano ser de bendición para los necesitados, porque hay gente que no ha recibido la bendición que tú has recibido, porque hay gente que necesita ver tu amor y tu misericordia para comprender el amor de Dios. Cuando fuimos a Egipto y llevamos los filtros de agua para las casas de los necesitados que no tenían agua potable, usted no sabe lo que es abrir un chorro y que el agua salga color café. Pero cuando se les dio su filtro y empezaron a recibir agua filtrada, agua purificada, una alegría, sus rostros cambiaron, los niños, los adultos. Y cuando preguntaban: ¿y por qué nos dan esto? La respuesta de nosotros era: esto nos lo mandó Jesús para ustedes. Es el amor de Jesús el que nos ha traído hasta acá para bendecirlos. Y muchos musulmanes han recibido a Cristo en su corazón por el amor manifestado a través de la misericordia. Dios es fiel y Dios quiere usarnos a nosotros para manifestar su amor. Y Dios te va a bendecir, no para que te quedes con la bendición ni para que la guardes, sino para que seas de bendición para otros que verdaderamente están más necesitados. Porque si tú te guardas la bendición, Dios ya no la va a multiplicar. Escucha bien, estamos en la economía de Dios. Estamos en la economía de Dios. En el mundo, en la economía del mundo, funciona que tú guardes y que inviertas para ti mismo. Eso es lo que funciona en el mundo. En la economía de Dios, no. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. En la economía de Dios está hecha para que estés circulando. Tú recibes y das, recibes y das. Y como das, Dios te multiplica para que des más, para que sigas siendo bendecido y para que des más. Dios te bendice. Yo me acuerdo, y ya lo he dado este testimonio en la iglesia, cuando yo vivía en mi país y trabajaba y trabajaba por mi cuenta y de repente hacía buen dinero porque hacía trabajos especiales. Yo siempre decía, cuando yo iba a recibir un dinero extra, yo decía: Señor, ¿a quién voy a bendecir con este dinero? Y siempre, créame, siempre Dios ponía en mi corazón un nombre y una cantidad. Dios ponía en mi corazón a quién darle ese dinero y cuánto darle. Y yo experimenté la bendición de Dios. Yo vi la mano poderosa de Dios de una manera especial. Porque cuando alguien me da a mí algo, una bendición, por ejemplo, hace poco me dieron una tarjeta para ir a un restaurante. Voy al restaurante y me gozo en el restaurante, oro, doy gracias a Dios, bendigo a la persona que nos dio la tarjeta, comemos, pero ahí se acabó. Pero cuando yo doy, la bendición sigue. La gente ya se comió el dinero, pero nosotros seguimos felices, agradecidos, motivados, porque pudimos ser de bendición para un necesitado. Dios quiere usarte. ¿A quién más va a usar Dios? ¿A quién más va a usar? ¿Va a ir a Marte a conseguir a alguien que dé dinero? No. Este país es un país bendecido. Y una de las razones por qué es bendecido es porque han aprendido a dar. Y muchos cristianos que han sido bendecidos, Dios los usa
de una manera especial para ayudar a los necesitados. La iglesia cristiana en este país ha hecho tremendas obras de beneficio. No sé si ya lo dije, pero el Hospital Hogg es un ejemplo de ello. Es un hospital cristiano. Es un hospital fundado por cristianos y es de la mejor calidad que hay. Y ahí bendicen a la gente de una manera especial. Si usted tiene dinero, le van a cobrar, por supuesto. Pero si no tiene dinero y usted demuestra que no tiene dinero, no le cobran ni un centavo de la operación que le hagan. ¿Por qué? Porque son creyentes que aman a Dios, que han sido bendecidos para bendecir. Un buen creyente que sale adelante en la vida no es producto de la casualidad, sino es el resultado de un proceso de obediencia y sometimiento a Dios, y de ir probando a Dios, y de ir viendo la gracia de Dios en su vida. Es un proceso de un esfuerzo intencionado. Los creyentes que salen adelante en la vida son aquellos que en determinado momento reflexionaron: ¿qué hago aquí? Si yo estoy siendo bendecido en esta iglesia, ¿qué estoy haciendo yo? Y se comprometen. ¿Cómo es posible que tú no diezmes? No me lo explico. Si eres un hijo de Dios, si Dios te ha bendecido, pero tú mismo te has limitado, porque lo que tienes es poquísimo comparado con lo que pudieras tener si fueras fiel a Dios. Proverbios 14:23 dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Aquel que solo habla pero no da, aquel que solo habla pero no es fiel, que no cumple, dice que está llamado a la pobreza. Porque el que verdaderamente quiere progresar tiene que esforzarse. Aún en el mundo, el que no se esfuerza no sale adelante. En la vida cristiana, el que no se esfuerza por ser fiel está llamado a la pobreza. Y eso es, yo a veces le digo, y perdón que lo diga así, pero hay cristianos que yo digo dentro de mí: mejor no diga que es cristiano, hermano, porque con ese testimonio que tiene usted, este es cristiano, solo endeudado vive, prestándome dinero a mí o pidiéndome prestado dinero a mí. Imagínense el testimonio que da mejor no diga que es cristiano. Pero si es fiel a Dios, si Dios lo bendice, usted va a ser de gran bendición y un tremendo testimonio para otros. Dios dice que nos quiere prosperar, es porque realmente Él nos quiere prosperar, pero tenemos que creerle y tenemos que ser fieles. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Dios bendice a los que le buscan en fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Creerle a Dios es establecer un compromiso, una relación firme de fe y de compromiso con Dios, porque de eso depende todo lo demás. Cuando te comprometes a ser fiel a Dios. Yo me acuerdo, a los 22 años yo hice un compromiso con Dios y mi vida cambió. Ya no era la misma, mi vida cambió. Y de ahí en adelante mi vida espiritual y económica ha sido un ascenso, una bendición que Dios nos ha dado. En tercer lugar, la administración de la prosperidad. La administración de la prosperidad. La prosperidad que recibimos de Dios tiene que ser bien administrada. Tiene que ser bien manejada las finanzas del creyente. Los hijos de Dios debemos administrar todo lo que viene en nuestras manos con sabiduría de Dios, tanto lo espiritual como lo material. Porque hay creyentes que han perdido la bendición porque al ser bendecidos no han sabido administrar, han despilfarrado, han hecho mal uso, falta de sabiduría. El creyente debe buscar la dirección de Dios en todo lo que hace. Debe
si el creyente conoce la palabra, conoce a Dios y quiere agradar a Dios, el creyente Dios lo dirige y sabe que lo que está haciendo bien. Pero cuando la Biblia habla de bendición espiritual, esa bendición está condicionada a la fidelidad a Dios. Cuando la Biblia habla de honrar a Dios con nuestros bienes, no solo habla de que seamos fieles o que apartemos nuestros diezmos. Eso implica también hacer buen uso de los recursos. Hacer buen uso de los recursos que Dios nos ha dado. Por eso el creyente debe saber administrar con sabiduría y con temor de Dios. Porque lo que recibe de Dios es un don de Dios, es una bendición de Dios. Muchos creyentes han sido bendecidos porque han sabido hacer buen uso de la bendición que han recibido. Y otros no han prosperado porque no han sabido hacer buen uso de esa bendición. Dios no bendice a cualquiera. Dios bendice al que es obediente, al que sabe administrar conforme a la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para seguirlo bendiciendo. Le dio una bendición a alguien y alguien hace mal uso. Dice, ¿para qué voy a seguir bendiciendo a esto? ¿Para que malgaste la bendición? No, Dios va a bendecir. Y eso es, en la vida cristiana, eso es permanente. Por eso es que uno tiene que orar todos los días, buscar la dirección de Dios todos los días, pedirle a Dios su dirección todos los días. Porque si uno no hace eso, llega en determinado momento a pensar que lo que uno ha prosperado es por su capacidad. Llega uno a pensar que lo que uno ha hecho es por su mérito. Pero cuando uno diariamente se recuerda y le agradece a Dios, uno sabe que lo que tiene y lo que recibe es por la misericordia de Dios. Y es un diario reconocer y pedirle la dirección a Dios. Como les decía la semana pasada, David nunca iba a una batalla atenido a la batalla anterior. David iba a una nueva batalla y una nueva oración, una nueva dependencia de Dios, para que Dios le mostrara nuevamente su misericordia. Cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo, te bendeciré y serás bendición. Lo que implica que Abraham tenía que administrar con sabiduría lo que estaba recibiendo de Dios. Y como les dije, Abraham llegó a ser un hombre muy rico, muy rico. Dios lo bendecía donde quiera que iba. Pero también la administración de la prosperidad implica evitar la vanidad de la vida, evitar las deudas y los gastos innecesarios. Como dije anteriormente, necesitamos ser sabios para gastar, para dedicar el dinero que Dios nos da. En el mundo se hacen gastos innecesarios, celebraciones vanas, como les he dicho. En el mundo se compran las alegrías a través de comprar productos y comprar cosas que implican vanidad. Pero el creyente que aprende a vivir conforme a sus posibilidades y aprende a administrar lo que tiene, Dios lo empieza a mejorar y lo empieza a prosperar para que su vida, su familia se convierta en un testimonio para otros. Dios sabe que el verdadero creyente no va a ser su prioridad la riqueza material, aunque la llegue a tener. Su prioridad seguirá siendo Dios. David era un hombre rico. Ustedes ven en el libro de Crónicas, en Segunda Crónicas, cuando él dice todo lo que dio para la casa de Dios, 3,000 ciclos de oro, no sé cuántos miles de ciclos de plata. Estamos hablando de riqueza, oro en abundancia. Era un hombre rico, pero su prioridad era agradar a Dios. Su prioridad no era enriquecerse. Su prioridad era hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo bendijo. ¿Pero para qué lo bendijo? Lo bendijo para bendecir. Porque dio para la casa de Dios. Hebreos 13:5, la Nueva Versión Internacional dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen,
porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Mi felicidad y mi seguridad no depende del dinero que tenga en el banco. No depende de las tarjetas de crédito que tenga. Depende de hacer la voluntad de Dios, porque Él jamás nos dejará, jamás nos abandonará. Tenemos que aprender a vivir conforme el nivel de ingresos, porque muchas personas viven más allá de su nivel de ingresos. Es decir, gastan más de lo que ganan. Eso es vivir fuera de su nivel de ingresos. ¿Cuál es su nivel de vida? ¿Cuál es su nivel de vida? Oh, pues como el vecino tiene un buen carro, no puedo quedar atrás. No, pero si el vecino gana más, usted va a vivir conforme a lo que usted gana. Usted debe aprender a vivir conforme a lo que gana, porque así está honrando a Dios. Si no, lo que está haciendo es haciendo mal uso de lo que Dios le ha dado y termina dejando de ser bendición y testimonio para otros. Los que saben vivir con lo que tienen y los que saben administrarse son los que Dios bendice y prospera. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Mire este pasaje importante en Lucas 16, 10 y 11. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, dice, versículo 11, si no son confiables con las riquezas mundanas, estamos hablando de las riquezas materiales de este mundo, a eso se refiere. Si no son confiables con las riquezas mundanas, si no saben administrar la riqueza material, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¡Wow! Si no saben administrar las riquezas materiales, ¿cómo van a administrar las riquezas espirituales? Póngase de pie.